Y en Argentina el 2015 será un año electoral. Será escogido el sucesor de la presidenta Cristina Fernández. Tras 12 años de gobierno de la familia Kirchner, la mandataria no puede ser reelecta, según la Constitución, y la oposición buscará ocupar el asiento presidencial a través del voto popular. Federico Juanto, periodista en NTN 24 Buenos Aires, está en el lugar de la noticia. Federico, ¿cómo se miden las fuerzas políticas para este año? Hola, ¿qué tal, televidentes de NTN 24? Comenzando un nuevo año ya 2015, en Argentina se preparan para las elecciones presidenciales. Un año de debate, un año de análisis, y por eso estamos con el doctor Rosendo Fraga, analista político, para que nos comente cuáles son los desafíos y objetivos que va a tener la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en este 2015. Bueno, yo creo que el primero ante todo es la elección. Y donde la presidenta, que ya ha planteado como objetivo mantener influencia y poder más allá del 2015, porque la Constitución argentina permite volver a ser presidente 8 años si se dejan 4 en el medio. La elección, manejar la elección. En segundo lugar, hay un tema político que también juega un papel importante, que son las investigaciones sobre denuncias de corrupción que afectan al gobierno, que se realizan tanto en la justicia argentina como en los Estados Unidos por los acreedores que no han entrado en los canjes de deuda. En tercer lugar, la economía. La Argentina entra un año donde seguramente la recesión va a continuar y la tasa de inflación seguramente no va a bajar del 30% anual. Yo creo que estos son los grandes temas. La elección por un lado, ¿no es cierto?, las denuncias de corrupción por otro lado, y una economía en recesión y con alta inflación en tercer lugar, con una presidenta que tiene muy en claro su objetivo de retener poder y ejercer el poder hasta la máxima expresión, hasta el último día de su mandato. ¿Cuál piensa que va a ser por parte de la presidenta el objetivo interno que va a tener? ¿Va a quedar un heredero en el trono? Yo creo que ella no quiere un heredero en el trono. Quiere alguien que le permita en 4 años volver a ser candidata. Es decir, esto no es Brasil, por ejemplo, donde lo hemos visto a Lula trabajar genuinamente para 8 años de Dilma en el poder. Me parece que en el caso argentino, la presidenta quizás tenga como objetivo político volver a ser candidata en 4 años, que es lo que le permite ¿no es cierto?, la Constitución. Por eso no está claro su estrategia dentro del propio oficialismo. Y hay quienes piensan a veces, y otras veces ha sucedido en la Argentina, que para que pueda ser candidata en 4 años, más le conviene un triunfo opositor que un triunfo oficialista. Es lo que en alguna cercanía al presidente argentina lo denominan el modelo Bachelet. Entre 2 periodos de Bachelet, 4 años de Piñera, un dirigente, un empresario, que no le fue tan mal con la economía, pero que no pudo estructurar una alternativa política. Todavía no está decidido el candidato, pero ¿cuál quiere que va a ser el candidato por parte del justicialismo? Bueno, hoy las encuestas dicen que va a ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Pero las primarias, que en la Argentina son con voto obligatorio de todos los partidos el mismo día, recién son en agosto. Y 8 meses es muchísimo tiempo, y se ven algunos esfuerzos de la presidenta para crear un candidato alternativo, sobre todo en cabeza del ministro de Industria y Transporte, Florencio Randazzo, de Interior y Transporte. Yo tengo la impresión que la presidenta va a buscar pasos competitivas en su propio espacio político, porque de esta manera, al prolongar la definición del sucesor, prolonga y evita este fenómeno que en la política estadounidense se llama el pato rengo o el pato herido, que se le produce al presidente cuando no tiene reelección y entra en el final del segundo mandato. Doctor, ¿cuál cree que por parte de la oposición es el candidato más firme a mandar el país? Bueno, hoy las encuestas vienen diciendo, ¿no es cierto?, que son o el diputado nacional Sergio Massa o el jefe de gobierno, el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto?, Mauricio Macri. Pero bueno, insisto, es mucho tiempo. Hoy uno mira las encuestas, hace un balance, el electorado aparece dividido en 4 cuartos. Un cuarto que está con Macri, un cuarto con Massa, los 2 opositores, un cuarto con Scioli, que es oficialista, y un cuarto, ¿no es cierto?, todo lo demás. Pero al momento de votar, el gobierno tiene un piso de 1/3, no va a ser un cuarto. Por último, ¿cuál piensa que tiene que ser la propuesta principal que tiene que tener tanto el gobierno de turno como los opositores para poder conquistar al pueblo argentino? Y mire, la agenda de la gente es bastante clara, está muy centrada en la inseguridad pública, problema general en América Latina, los temas del desempleo y la pobreza y la corrupción, como los 3 grandes temas. Por eso Massa, ¿no es cierto?, que todavía en la mayoría de las encuestas es el candidato opositor con más intención de voto, dice, las 3 batallas que vienen son la inseguridad, la pobreza y la corrupción. Muchísimas gracias por su tiempo.
Queda muy poco tiempo para las elecciones, ya corre el 2015 y a meses de elegir nuestro presidente, los argentinos empiezan a pensar quiénes van a comandar nuestro país. Desde Buenos Aires nos despedimos y seguimos con ustedes en estudios. Gracias, Federico. Vamos a continuar hablando de este tema. Nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina, Adrián Bono. Él es periodista del portal de noticias Infobae, aliado de NTN 24 y además creador del sitio de noticias online The Bubble. Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Jason? Buenas tardes desde Buenos Aires. Definitivamente este año va a ser de cambios para Argentina, comenzando por las elecciones presidenciales del 25 de octubre de 2015, que van a traer un nuevo jefe de Estado al país. Pues al parecer todavía no hay un sucesor claro del kirchnerismo. Quiero preguntarle si estas esperanzas que tiene la oposición de llegar al poder se pueden consolidar. ¿Puede llegar el fin del gobierno de los Kirchner? Es una buena pregunta, Jason, porque en este momento parece como que todo está en el aire, ¿no? No hay una definición clara, por lo menos si uno se fija en lo que son las encuestas, las últimas encuestas que se realizaron a fin de año, la opinión pública está muy dividida. De hecho, uno nota que hay casi, en las encuestas siempre dan casi empatados a el que se considera que va a ser el heredero del kirchnerismo, que es hoy el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, con el que sería su contrincante directo, que es Sergio Massa, que es el ex alcalde de la zona de Tigre, que también hoy está sacando un porcentaje bastante alto, pero está prácticamente empatado. Así que también tenemos que tener en cuenta, si nos ponemos a ver cuál es la dinámica que se maneja dentro del kirchnerismo, hay muchos elementos que apoyan a Cristina que no quieren que Daniel Scioli sea el heredero del kirchnerismo, por lo cual hay que ver qué es lo que pasa en las próximas elecciones primarias, en agosto, que se van a realizar 2 meses antes de lo que son las elecciones a nivel nacional, las elecciones presidenciales nacionales. Por lo cual es muy difícil decir si exactamente va a ser Scioli el heredero del proyecto kirchnerista. Algunos medios afirman que las encuestas marcarán el paso de un escenario electoral que muestra al peronismo dividido y a la oposición no peronista atomizada. ¿Usted está de acuerdo con esto? Eso me parece que es una opinión interesante, sobre todo lo que es la oposición hoy. La oposición, lamentablemente, hoy pareciera que lo único que los une es esta especie de desesperación que tienen por ganarle a Cristina cueste lo que cueste. Entonces esto a veces genera que incluso proyectos políticos que son muy dispares, que no son similares entre sí, se unan y que eventualmente antes de llegar a las elecciones ya se hayan mostrado como muy en disidencia entre ellos. Hay rupturas dentro del propio partido, como pasó con este partido de coalición Faunen, que fue un partido que empezó hace casi un año y hoy perdió a varios de sus referentes políticos más importantes por esto, porque como lo único que los une a la hora de hablar de plataformas políticas y de proyectos políticos es tratar de ganarle al kirchnerismo y tratar de ganarle a quien sea el heredero de Cristina, cuando llega el momento de hablar sobre cuáles son sus proyectos una vez que lleguen al poder, ahí es que aparecen muchísimas diferencias y esto hace que, por ejemplo, Elisa Carrió, que es un referente político enorme en Argentina, que ella es muy conocida por decir siempre lo que piensa, por ser muy frontal. Ella fue una de las primeras en abandonar este proyecto, el proyecto del partido político que se llamaba Faunen, por las diferencias que surgieron entre sus miembros, sobre todo con Pino Solanas de Proyecto Sur, con quien claramente ella no tenía ninguna afinidad política y sin embargo se unió porque creían que juntos podían llegar a recaudar más votos y ganarle al kirchnerismo en octubre del año que viene. Con respecto al kirchnerismo, bueno, volviendo a lo que te había comentado antes, hay varios referentes dentro del kirchnerismo que pueden llegar a hacerle sombra a Daniel Scioli. Esto depende de por quién Cristina se exprese favorable. Ahí está Florencio Randazzo, que es el ministro del Interior y Transporte. Está Aníbal Fernández, que también ha coqueteado, hoy es el secretario presidencial, pero ha coqueteado con la idea de candidatarse a presidente. Sí. Incluso hubo muchos que sugirieron que se podría intentar candidatear a su hijo, a Máximo Kirchner, para ver si podía continuarse el legado de la familia Kirchner, pero bueno,
como todavía estamos a 8 meses de esto, me parece que es conociendo difícil lo que es la política argentina y lo rápido que cambia todo, quizás podemos hacer una predicción hoy, pero en 3 meses ya el escenario político, el tablero político puede haber cambiado radicalmente. Pero al menos, señor Bono, ¿se atrevería usted a decir que hay segunda vuelta, la primera segunda vuelta de la historia, porque ninguno alcance más del 45%? Yo creo que es muy probable esto, de hecho, porque la polarización que hay en la sociedad hoy, y cuando hablo de polarización, hablo de gente que apoya a Cristina Kirchner y gente que no apoya, y que además no apoya fervientemente a Cristina, y que quizá incluso habrá muchos que votarán no por el candidato que les gusta, sino por el candidato que no es Cristina. Entonces es muy probable que lleguemos por primera vez a un balotaje y que se tenga que hacer una segunda vuelta. ¿Quién será el candidato que va a estar en contra del kirchnerismo? Ahí habrá que verlo. Quizás puede ser Sergio Massa, puede ser el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, pero están muy cabeza a cabeza como para tratar de predecir quién puede llegar a ser. Si veíamos lo que pasaba hace un año, por ejemplo, en lo que fueron las elecciones legislativas, las elecciones de medio término en 2013, Sergio Massa era el claro candidato siempre hablando de las encuestas, ¿no? Era el que se candidateaba o que se posicionaba mejor para ser el próximo candidato presidencial. Hoy los números de Sergio Massa han bajado bastante y se encuentran casi cabeza a cabeza con Daniel Scioli, que va a ser quien va a representar al kirchnerismo, o por lo menos se cree que hoy por hoy es el elegido del kirchnerismo para poder continuar el legado. Pues quiero agradecerle mucho a Adrián Bono, periodista del portal de noticias Infobae, creador del sitio de noticias online de Bubble, por este análisis. Estaremos, por supuesto, cuando esté más cerca la fecha, conversando nuevamente y analizando las perspectivas. Muy amable. Por favor, Jason, un placer, muchas gracias y saludos a toda la gente de Latinoamérica. Un abrazo.